¿Qué tal, comandos? ¿Cómo están, muchachos? Espero todos se encuentren bien, parceros. Bueno, hoy les traigo un video, anécdota, podemos llamarlo así. Pero bueno, fue una pregunta que me hicieron, pues que tomé el tiempo para contestarlo, ¿no? Alguien me preguntó, ¿qué fue lo peor que yo hice en la institución? ¿Qué fue lo peor que yo hice en el ejército? Entonces, hoy se las voy a responder. Así que arranquemos de una. Se alistan los lanceros cumpliendo su misión. Desde los cielos se ven sombras caer. Desde los cielos se ven sombras caer. Son exploradores dispuestos a vencer. Son exploradores dispuestos a vencer. Hubieron situaciones bastante difíciles, hubieron situaciones buenas, hubieron situaciones malas, hubieron situaciones para todo. En el ejército hay tiempo para todo, muchachos. Alguien me hizo la pregunta de qué fue lo peor que yo hice en el ejército. Y yo se las voy a contestar, muchachos. Yo creo que la peor decisión que yo haya tomado dentro de la institución militar, en este caso el ejército colombiano, fue haber pedido ayuda. Y ustedes me dirán, ¿ayuda de qué? ¿Por qué? Como ustedes bien saben, yo salí por un tema mental, un tema psiquiátrico. Hubo una época en mi vida donde iniciaron estos problemas sin ningún tipo de justificación realmente, simplemente iniciaron, fue un tema mucho del sueño y yo traté de aguantar lo máximo, traté de aguantar lo máximo, pero el tema del sueño es bastante agotador, ¿no? Cuando usted no puede dormir, eh, su cuerpo se va desgastando de una manera tal que usted ya no aguanta. Y eso pasó conmigo, muchachos. Yo inicié con este tema, llevaba más o menos unos 4 días sin poder dormir y busqué ayuda porque sentía la necesidad, porque ya veía que no era capaz de soportar tanto castigo. Mi cuerpo ya después de 4 días estaba muy agotado. Yo estaba en una irritabilidad muy grande y pues tenía miedo de pronto de cometer algún error, ¿no? O cometer algún tipo de acción a mis compañeros. Y decidí buscar ayuda. Y pues muchachos, el resultado de la operación fue que por buscar ayuda resulté destituido de la institución. Resulté echado, como muchos me dicen, ¿no? Pero básicamente me dieron la baja por tema médico, sin ningún tipo de asignación de retiro, sin ningún tipo de pensión. Entré al ejército como, salí del ejército como entré, sin nada. Ese fue el peor error que pude haber cometido en mi vida, muchachos. Aunque algunos dirán que no, algunos me dirán, no, mi caos estuvo bien, porque usted necesitaba ayuda. Pero yo básicamente pienso que al no haber buscado ese tipo de ayuda, yo creo que yo hubiera seguido en la institución. Yo básicamente me hubiera medicado, yo les voy a hablar cómo son las cosas. Yo básicamente me hubiera podido medicar para controlar ese tema de insomnio. Pero pues no, muchachos, ¿no? Vuelvo les digo, uno trata de buscar un amigo o una ayuda en la misma institución, o en ese momento yo lo traté de buscar y resultó todo lo contrario, ¿no? Las personas que me prestaron esa ayuda resultaron que pues no me dieron la ayuda. Básicamente inicié un proceso médico que resultó con mi retiro, desafortunadamente. Pero yo siempre digo que esa fue la peor decisión que pude haber tomado, o ese fue el peor error que cometí. Con esto no estoy diciendo que no lo hagan, no, muchachos. No, no, no. Cada uno somos un mundo diferente, ¿no? Y como yo siempre digo, ¿no? La suerte del gavilán no es la misma del garrapatero. Entonces, pues, con esto no estoy tratando de influir en absolutamente nada, a nadie. Simplemente hablo de mi experiencia y lo que me pasó en el momento y lo que yo creo que me sucedió. Pero lógicamente el tema mental debe ser muy bien tratado y debe ser muy bien cuidado. ¿Sí? Que pues muchachos, desafortunadamente vuelvo y le repito, dio para mi retiro. Bueno, son cosas que pasan realmente. Son situaciones que en la vida de nosotros nos tocó afrontarlas o nos tocó vivirlas en el momento, ¿no? Pero siempre hay algo, ¿no? Dios sabe cómo hace sus cosas. Dios sabe cómo hace sus cosas. Y pues yo soy una persona creyente, aunque no soy muy creyente, pero soy una persona muy creyente en el sentido de que cada fin tiene un objetivo. Y pues bueno, en su momento, eh, pues el objetivo fue otro y pues no pudimos llegar a donde queríamos llegar, pero ahí vamos, muchachos. Ahí vamos. Los sueños hay que luchar por ellos, hay que tratar de cumplirlos, siempre con humildad, recuerden eso.
No hay que pasar por encima de nadie para cumplir nuestros sueños. No hay que pasar por encima de nadie, no hay que humillar a nadie. Simplemente hay que luchar por ellos. ¿Y cómo lo hacemos? Con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio, con muchas ganas, con mucho perrenque. Y pues muchachos, como les digo, esa fue el peor error que pude haber cometido. Para mí, ¿no? Para mí ese fue el peor error cometido. Pero bueno, muchachos, ¿qué más se puede hacer? Es la vida que nos tocó y es la vida que nos toca vivir. Y espero y aspiro que muchos de ustedes puedan cumplir sus sueños, realizarlos de la mejor manera y háganle comandos de una, sin mente. Recuerden que la vida es una sola y hay que vivirla. No nos quedemos con el que yo quise ser, quedémonos con el intenté, porque eso es lo mejor que podemos hacer. Cuando uno intenta las cosas, tienes esa satisfacción de que intentó hacerlo. Si no era para usted, pues no era para usted, pero intentó hacerlo, no se quedó con las ganas. Entonces, señores, pues no siendo más, este videito cortico, nos estamos viendo ya en uno próximo, comandos. Chao.